Parte 1. Después del incidente que tuvo Yuko con su versión oscura y descubrimiento del altar del rito de sacrificio. Haciendo referencia al capítulo anterior. Kirie partió para su hogar, para mencionarle todo lo acontecido a su abuela. Aunque lo que más le impresionó a Kirie fue cómo alguien como Kenshiro apoyaba a un monstruo como Yuko. Teiichi, él se retiró de igual manera. Despidiéndose de Yuko y agradeciendo a Ken por su asistencia. Por su parte, Kenshiro se dirigió a la parte vieja de la escuela. Primero para descansar y después para comprender mejor los poderes telequinéticos de Yuko. Especialmente cuando se convierte en su amalgama oscura. Yuko Kanoe tenía muchas emociones en su mente debido a su conversión oscura. Se dispuso a vestir con su vestimenta habitual. Y armada de valor, fue a buscar a Ken. Ella lo encontró sentado en una silla, en el techo de la parte vieja de la escuela, observando las estrellas, en especial su estrella guardiana. Perdón por haberte hecho daño. Y que tú y Teiichi vieran esa asquerosa versión mía, aún así te devuelvo tu abrigo. Hablaba con pena Yuko. Kenshiro agarró su abrigo y veía a Yuko culpándose por lo acontecido, pero Kenshiro le asintió con la mirada dándole a entender que no era culpa suya. Yuko buscó una silla que había tirada y se sentó. Le entregó la foto y una misiva que le había dejado la diosa Eris, la foto con los saludos Fran y Verónica Madaraki. Ken se conmovió al ver a sus amigas. Y más por el buen gesto de la divina Eris. Sí que te labras amigos extraños. Sabes que esto me lo dejó la diosa Eris. Habló con educación Yuko. Intuyendo Ken por sí mismo que Yuko ya conoció a la deidad antes mencionada. Imagino que sabes que no soy de tu mundo. ¿Verdad? Habló Ken en tono sereno, mientras estaba viendo el cielo nocturno. No soy tonta. Un hombre así de grande y fuerte como tú no aparecen a diario y más aún que me puedan ver y no temer. Eso es premio doble para mí. Pero lo más interesante o llamativo es cómo un sujeto como tú tiene contacto con una diosa, ¿cómo lograste eso? Hablaba Yuko sentada cerca de Ken. De igual manera viendo la constelación de la Osa Mayor. Ken solo respondió. De su antecesora. La diosa Aqua. Ya de ello supongo que la divina Eris tiene algo especial para mí. ¿Qué piensas tú de esto? Habló Ken hablando con calma ante la situación. Yuko no sabía qué responder pero algo se le ocurriría. ¿Aventuras? Dudo que ella te enviará por equivocación a esta realidad, sino por un propósito interesante. Aunque Yuko ya sabía que fue por equivocación de la diosa Eris, pero ella no lo admitiría. Ken aceptó esa respuesta. Aún así miró con seriedad a Yuko, asustándola un poco en el proceso. Ken. Esa mirada tuya asusta. Habló con algo de temor Yuko, sabiendo lo serio e inexpresivo que es la mirada del guerrero. Ken respondió. Me dijiste que querías saber de mí. Habló con seriedad Ken. Palabras que dejaron en blanco a Yuko, ella quería saber más de él. Ella no estaba conforme con lo que vio, sino que quería saber más de él. ¿De dónde provenía? De sus habilidades. Todo. Yuko con una mirada seria. Se paró de donde se sentaba y exclamó. Así es. No me gusta quedarme en la duda y más si eres tú. Con Teiichi, él es un libro abierto. Fácil de predecir. Cosa que más adoro de él, pero tú no. Tú eres especial. Hasta a mí me llegas a incomodar a veces y se supone que soy la que debe darte miedo. Decía con enfado Yuko Kanoe a un sereno Kenshiro. El guerrero del Hokuto Shinken se sentía conmovido. De que un fantasma quisiera conocerlo. ¿Estás segura? Lo que te pueda contar puede ser mucho para ti. Decía Ken en tono serio. Aún así Yuko se ponía a pensar. Lo entiendo. Pero déjame presumir que tengo una habilidad que me permite ver las memorias de una persona, en cómo lo descubrí. Bueno, fue por accidente cuando toqué sin querer el hombro de esa enana parlanchina. Observe lo que vivió. Pero no era la gran cosa. Hablaba Yuko con un tono tranquilo. Y sobre sus recuerdos estaba refiriéndose a Okonoji y a su notable entusiasmo. Kenshiro abrió los ojos, muy sorprendido por aquella revelación. Así es. Sorpréndete ante mis dotes fantasmales.
Aunque para mí sería fácil ver tus recuerdos, pero prefiero ser honesta. Y pedírtelo en persona. Eso dejó contento a Ken, más por la actitud benevolente de Yuko. Entiendo, Yuko. Solo te menciono que no verás cosas agradables. Si estás dispuesta a ver lo que yo he vivido, no te detendré. Advirtió Ken. Pues sus vivencias pasadas en su mundo de origen podían ser crueles e injustas. Yuko dio un suspiro. Es una broma, ¿verdad? Pasas tu tiempo con un fantasma como yo y viste mi versión oscura. Aún así, ¿temes que me traume? Tú estate tranquilo y yo estaré nerviosa. Decía Yuko en un tono alegre. Determinado. Ken asintió con las palabras convincentes de Yuko. ¿Y cómo lograrás ver mis memorias? Habló Ken en un tono sereno. Sin quitarle la mirada a Yuko. Yuko empezó a pensar en el método. Hasta que alguien le habló a ella por telepatía. Hola. Hola. Joven Yuko. Soy Eris. Espero y no me hayas olvidado. Decía en un tono alegre la divina Eris. Por medio de telepatía. Vaya, vaya. Ya cuando logré convencer a Kenshiro te apareces. No es muy digno de una deidad. Hablaba con un tono sarcástico Yuko, manteniendo la conexión telepática con la diosa Eris. Eris, algo avergonzada, habló. Perdóname, joven Yuko. Recuerda que soy un dios y siempre ando ocupada. Te recomiendo que toques las manos de Ken. Y como te dijo él, solo ten mente fuerte por lo que verás. Su mundo de origen puede ser mucho para ti. Te deseo suerte. Se despedía Eris, haciendo suspirar del enfado a Yuko. La pelinegra pisó el techo a causa de la resolución de la comunicación con la diosa Eris, siendo en sí una respuesta vaga. Ella fue directo con el guerrero y le tocó la mano. Para sorpresa de ella, las manos de Ken eran muy grandes. Pero cuando Yuko se disponía a aplicar aquella habilidad, sintió como si poseyera a Kenshiro. Yuko, con lo poco que conocía de Kenshiro, pudo comprender lo que es el Hokuto Shinken, siendo un arte marcial que permite destruir a los oponentes desde dentro al golpear puntos específicos del cuerpo. Siendo un arte marcial peligroso y más en manos equivocadas. La pelinegra suspiró de alivio de ser aliada de Ken, no su enemiga. Yuko, al haber visto un pequeño extracto de la vida de Ken, pudo vislumbrar el origen de ese mundo. La pelinegra pudo ver el apocalipsis nuclear. Misiles de terrible poder que cayeron sobre los países del mundo, devastando la tierra y dejando a la humanidad en un estado de caos y desesperación, donde solo los más fuertes sobreviven. Al ver ese panorama, la pelinegra sintió mucho miedo. Aún así ella seguía viendo las memorias de Ken. Después Yuko pudo ver cómo se originó la tragedia de Kenshiro. Comenzó cuando su amada, Yuria, fue secuestrada por Shin, un antiguo amigo y rival, quien también estaba enamorado de ella. Kenshiro fue brutalmente derrotado y moribundo en un desierto con 7 cicatrices en el pecho, como un estigma reflejando la constelación del Hokuto, la Osa Mayor. Eso pudo ver y entender Yuko. Sintió en haber visto la derrota que sufrió Ken en esos tiempos, mucha tristeza y mucha rabia al ver al que consideró su amigo, lo traicionara de esa cruda manera. Aún así Yuko reconocía que la tal Yuria era muy hermosa. Sintiendo ella envidia. Aunque ella veía la tierra en la que era el origen de Ken. En un lugar desértico y devastado por culpa de aquellas miserables armas. Yuko pudo ver en Kenshiro un aura de determinación, intuyendo ella que era para rescatar a Yuria. Pero Yuko tenía una preocupación palpable sobre esa misión suicida, comprendiendo que si Kenshiro flaqueaba, podría morir. Aún así ella vio en los recuerdos de Ken. Pero Yuko vio de primera mano cómo era el Hokuto Shinken en acción, en cómo él enfrentaba a diversos enemigos, la adversidad de esa tierra postapocalíptica, ayudando a los débiles y oprimidos. Eso impresionó bastante a Yuko. Sintiéndose muy honrada de conocer a alguien como Ken, ahí entendió el por qué ayudaba a Okonoji y Teiichi. Siendo parte de su personalidad. Yuko, siendo bastante curiosa, y con valentía en su corazón. Pudo ver que Ken se unió a 2 jóvenes. Ella pudo saber sus nombres porque Ken los llamaba Bat y Lin, quienes se convirtieron en sus compañeros y le dieron un propósito adicional para luchar. Proteger a los inocentes y restaurar algo de justicia en un mundo sin ley. Yuko le hizo recordar un poco a Okonoji y a Teiichi.
Solo que sintió mucha pena por esos niños, saber que tenían que sobrevivir en ese infierno. Le hizo sentirse impotente. Yuko en este punto se sentía algo cansada por gastar mucha de su energía, pero quería conocer más a Ken. Pero esa curiosidad le hizo temblar de miedo. Ella pudo ver en esos recuerdos a un gigante de aspecto temible. Ella entendió que ese recuerdo de Kenshiro lo llevó a ver cómo confrontaba a su hermano mayor, Rao, también conocido como Keno, el rey conquistador. La pelinegra sentía pavor al ver a ese gigante, era ver una versión más severa de Kenshiro con un poder más allá de su comprensión. Ella se alegró que Ken fuera muy paciente y amable con los del club. Solo imaginar que conociera a ese tal Rao le aterraba, siendo ella un fantasma. Aún así, la experiencia de Yuko Kanoe, la forma en que veía a la gente al pasar las décadas. Logró comprender un poco a Rao, viéndolo como un sujeto poderoso y ambicioso. Ella vio cómo él buscaba dominar lo que restaba de civilización a través de la fuerza y el miedo, creyendo que solo así podía traer paz. Realmente tenía bastante miedo al haber visto a un sujeto tan terrible como él. Sintiendo Yuko mucha lástima por Ken. Y una notable preocupación al saber que lo enfrentaría en combate. Pero algo era seguro. Yuko pudo ver a través de los recuerdos de Ken a grandes guerreros luchar por lo justo, y también a peligrosos villanos derrotados. Pero ella quería ver esa gran batalla entre Kenshiro y ese tal Rao. Lo que sus ojos avellana vieron fue epicidad, un poderío impresionante. Yuko sintió que Ken al conocerlo se contenía, pero en esas memorias, solo veía a un poderoso guerrero, luchar por la compasión y deteniendo la tiranía de Rao. Yuko solo estaba boquiabierta. Sentía mucho respeto por Ken. Finalmente Yuko pudo vislumbrar al vencedor, a un Kenshiro golpeado y moribundo pero logrando derrotar a Rao. Pero ella también entendía que Ken la tuvo extremadamente difícil. Más por sus vivencias pasadas. Ella intuyó que su victoria no solo salvó a muchas vidas, sino que también le permitió estar con Yuria de nuevo. Lo último que pudo ver Yuko sobre aquellos recuerdos de Ken, fue cómo se llevaba a una Yuria enferma, sobre un gran caballo negro, dejando atrás a aquellos niños. Aunque sintió molestia al ver eso, entendía que había luchado por ella. La pelinegra se sintió muy conmovida. Sintió una gran envidia y respeto por aquella mujer. Solo sintió pena por el guerrero. Sabía ella que esa mujer moriría prontamente sintiendo en él tristeza. Después de ver aquellos fragmentos de memoria, Yuko se pudo desconectar mentalmente de Ken, percatándose que solo habían pasado unos instantes. Cuando ella intentó decir algo, se desmayó por el desgaste. En el caso de Kenshiro, no había sentido gran cosa, pero sí auxilio a la pelinegra. Por su esfuerzo exigido. Dentro de la parte vieja de la escuela. Yuko estaba recostada en un viejo sofá, ubicado en un salón destartalado. Ya habían pasado horas, casi amaneciendo. Ella se levantó, tocándose la cabeza por haber visto todos esos eventos. Pudo ella ver a Ken dormir en el piso. Pero una puerta dimensional se abrió de repente. Saliendo de ella, la mismísima diosa Eris. Un gusto, Yuko. Solo vengo a darle un abrazo a ese buen hombre que tienes durmiendo en el suelo. Decía Eris, sonriéndole a una Yuko atónita. Yuko solo estaba boquiabierta al presenciar a la diosa en carne y hueso, y más aún, esa extraña puerta, pero lo que más le impresionó fue que aquella diosa fue a darle un abrazo y un beso en la frente a un Kenshiro dormido. Yuko no podía decir nada, solo tener asombro. Y algo de envidia. Yuko Kanoe. Te agradezco que hayas logrado que vea esos recuerdos. Eris después abrazó a Yuko. Lo hacía con cariño. Bueno. Señorita Yuko Kanoe. Me voy. Y por cierto, cuida a ese héroe. Eris se iba, cerrando la puerta dimensional. Esta se desapareció de repente. Yuko solo estaba perpleja. Se acostó en el sofá y se dispuso a ver el techo, reconociendo que este día sí que era de locos. En el limbo. Eris solo estaba sonrojada por haber hecho eso a Kenshiro, pero sentía que debía hacerlo. Ahora ella registraba esas memorias en su archivero, para después seguir con su trabajo como diosa guardiana de los espíritus que van al cielo o al infierno. Yuko aún así al ver esos recuerdos,
Solo se sintió afortunada de tener a su lado a alguien que la apoyaría, no la juzgaría y la vería con buenos ojos. Aunque en el fondo ella sentía un gran pesar al ver que Ken pasó por un calvario por un amor moribundo. Entendiendo ella que la diosa Eris lo vigila por una razón más importante. Parte 2 al mediodía. La doctora del plantel estudiantil hacía su labor. Estando ella sola, el lugar en sí estaba limpio. Pero entre tanta soledad, algo le incomodaba a aquella doctora. Ella miraba de reojo, lo hacía más por instinto. De repente entra Okonoji con una animosidad palpable. Espantando de gran manera a la doctora, esta por el susto se subió a su silla acoginable. «Perdón por molestarla, señorita Takamatsu», decía Okonoji de una manera alegre. Takamatsu se reincorporó rápidamente. Para no pasar vergüenza ajena. «¿Necesitas algo, señorita Okonoji?», decía la doctora de la escuela, con un poco de sudor en la frente. «Pues, estoy juntando historias para el club de periodismo», decía Okonoji con una deslumbrante sonrisa en su cara. Takamatsu suspiró de alivio. Pero igual tenía una mirada de intriga al respecto. Ya ambas platicaban sobre el rumor del fantasma de las señales. Comprobando que era real. Mientras ellas seguían dialogando al respecto por aquel suceso. Una Kirie que estaba enfrente de la puerta corrediza del club de investigación paranormal. Ella tenía una mirada firme. Al querer entrar al lugar, alguien sale. Este era Teiichi. Kirie se espantó por el susto repentino. «Hola, Kirie. ¿Necesitas algo?», indagó Teiichi con una mirada serena, viendo que Kirie se reincorporaba por el susto repentino. Kirie con una sonrisa algo incómoda. Le preguntó al pelirubio. ¿Está Yuko? Evitó Kirie insultar a Yuko para evitarse problemas. A decir verdad no. Ni Yuko ni el señor Kenshiro. Tal vez Yuko esté rondando por la escuela. Y de Ken, bueno sé que entrena esas habilidades suyas. Solo sé que adora su privacidad. Alegró mucho esas palabras a Kirie en respecto a Yuko. Aunque con Ken solo no le daba importancia. Kirie entró. Y se sentó en el sofá, el lugar favorito de Yuko. Bueno, mocoso. Siéntate, hablemos un poco de lo que aconteció ayer. Hablaba Kirie ya relajada. Con una expresión más tranquila. Ambos se miraban seriamente. Sentados en cada sofá. El entorno se mostraba serio, ellos recordaban el descubrimiento sobre aquel infame altar. Ambos se preguntaban a sí mismos de qué iba, ¿por qué lo crearon? Aunque la que más sufría emocional era Kirie. Pues haberle hecho aquel daño a su tía abuela Yuko. Era imperdonable. Pero de tanto pensamiento. Hablo Teiichi. Pienso que Yuko fue enterrada como un pilar. Alguien cruel la dejó ahí, a su suerte. Y más que tenía su pierna rota. Hablaba Teiichi con seriedad, el tema le incomodaba bastante. Kirie solo estaba cabizbaja. Aún así Kirie dio su opinión al respecto. La historia del demonio oculto. Hablando ella, pues con anterioridad los misterios escolares iban de la mano con lo que hacía Yuko Kanoe. Teiichi, asombrado por esa respuesta, también expresó sus comentarios. Dando referencia a los misterios ya resueltos por el club, el demonio oculto, el fantasma del espejo del viejo edificio escolar. Aunque Teiichi conectaba aquellas historias. Aún tenía sus dudas con la historia del Spirited Away. Kirie por su caso explicaba que ella había fallecido en un accidente. Haciendo más contradictorio la situación sobre Yuko. Ambos pensaban qué decir o hacer, hasta que Kirie exclamó. «Hay algo que quería preguntarte, Teiichi. Sobre lo de ayer. ¿Estuviste con Yuko después de ese incidente? Y no incluyas a Ken, él siempre se va a la parte vieja de la escuela». Esa cuestión dada por Kirie hizo que Teiichi abriera los ojos. Kirie notó un sonrojo por parte de Teiichi. Ella preguntaba qué habían hecho exactamente después de que ella se había ido. Teiichi por su parte solo daba respuestas negativas, dando a entender que no hicieron la gran cosa. Pero antes de que Kirie hablase, pues en su semblante se le notaba preocupación y algo de temor. Alguien jala la puerta corrediza. «Buenos días. Teiichi»,
exclamó Yuko, se le veía bastante alegre. Teiichi se sorprendió por esta gran entrada. Kirie se escondió por el miedo a Yuko. Detrás de la misma entraba Kenshiro, él estaba apacible. Tranquilo. Él tomó asiento en uno de los sofás del club. Yuko se acercó a Teiichi, viendo de lo que hacía él. Dándose cuenta que estaba estudiando. Parte 3, supongo que para los cursos finales. Sé algo de ese tema. Si quieres, ¿te ayudo? Habló Yuko mientras curioseaba lo que hacía el pelirubio. Pero Teiichi, dando negativa, asintió a que lo resolvería solo. Pero el pelirubio le dijo algo a Yuko. De hecho, fue por el suceso de ayer. Estaba reflexionando sobre lo acontecido. Decía Teiichi mientras veía sus trabajos escolares. Yuko, con una mirada seria, se acercó más a Teiichi. Ella estaba de espaldas del sofá, extendió sus brazos y abrazó con ternura al pelirubio. Cielos. Teiichi. Pervertido sin remedio hasta que se dispensó de rodillas por mi perdón, veo que a ti, te debo dar un castigo ejemplar por haberme visto una, sino 2 veces. Para que veas que soy benevolente, te dejaré decidir de cómo tomarás responsabilidad. ¿Qué te parece? Exclamaba en un tono bastante seductor Yuko, mostrando una sensualidad palpable. Kirie veía esto, bastante sonrojada. Ken estaba sentado, sereno ante una situación más que incómoda. Yuko veía esto y se enorgullecía de ello. Kirie igual, pensaba que él sería un hombre común, pero no. Él demostraba una serenidad relajante. Kenshiro, por su parte, se percató de la presencia de Kirie, que estaba detrás de él, pero él no dijo nada. Mientras todo transcurría, alguien de un jalón abre. Esta era Okonoji. Desbordando entusiasmo. Teiichi. Señor Kenshiro. Les traigo una nueva historia. Exclamó bastante alegre Okonoji. Yuko, fastidiada de que la interrumpan, solo se sentó al lado de Teiichi. Y Kirie, suspirando de la alegría por la conveniente intervención de Okonoji. Ayer vine y no estabas, solo estaba el señor Kenshiro. Aunque te fue a buscar, para ese entonces se hacía tarde y tenía que irme. Decía con tranquilidad Okonoji. Culpa mía. La verdad, sí tenía un pendiente importante, pero ahora estoy aquí. Necesito algo de mí. Hablaba Teiichi contento. Pues vengo ante ustedes, pues esta historia me lo contó Miss Takamatsu, la doctora de la escuela. Ella misma me relató que vio a un fantasma. Esa revelación dejó serios a todos. Hasta Yuko, pues ella estuvo casi todo el día con Teiichi y toda la noche con Ken. ¿Quieren ir a revisar? De seguro que la doctora Takamatsu querrá relatarles esta nueva información. Habló Okonoji, se le notaba mucha emoción en este nuevo caso. Pero ambos jóvenes olvidaron algo. Oye Okonoji, ¿qué haremos con Kenshiro? No podemos ir y que la doctora lo vea, podría haber problemas. Habló Teiichi con algo de pena. Okonoji, con una sonrisa palpable, habló. Pues tendrá que ir sin él. Podría venir ese fantasma. Hacerle daño a la doctora. Habló Okonoji con seriedad, preocupada por la historia que la doctora Takamatsu le había relatado con anterioridad. Ken no estaba del todo de acuerdo con Okonoji, podría ser riesgoso. Pero entendió que habría un peligro. Minutos después, Okonoji, Teiichi y Ken estaban en la entrada de la enfermería. Kirie como Yuko veían estaban alejadas del suceso. Okonoji golpea la entrada. Takamatsu habla. Asintiendo está a que pasen. Okonoji entró y, haciendo un gran ademán, presentaba a Teiichi Niya, integrante del Club de Investigación Paranormal. El pelirubio, con algo de pena, asintió la presentación con un saludo. Yuko rápidamente había llegado y se estaba aguantando la pena ajena. Pero quiera ver qué haría con Ken. Okonoji hacía los mismos movimientos, presentando a Kenshiro. La doctora Takamatsu estaba atónita. Podría decir, abrumada. Ella, al ver a Ken, no podía decir con palabras lo que veían sus ojos. No entendía cómo una niña como Okonoji conocía a un hombre como Ken. Teiichi explicó que vigilaba la parte vieja de la escuela,
contexto que se creyó Takamatsu. Viendo el perfil y la muscular de Ken. Terminando ella muy ruborizada, le parecía atractivo. Un sueño. Okonoji emocionada habló. El señor Kenshiro la protegerá de ese feo fantasma. Confíe en él. Señorita Takamatsu. Decía con palabras sinceras Okonoji. Yuko solo veía esto con enfado. Pues poco a poco entendió que los misterios escolares siempre iban vinculados hacia ella. La doctora Takamatsu. Suspirando y algo tranquila al ver que Okonoji y Teiichi confiaban en Ken. Aunque ella no confiaba en él, pues le daba miedo su mirada severa. Reconocía ella que era fuerte, más fuerte que un adulto convencional. Pero ella de igual manera veía la sonrisa de Okonoji. Y la serenidad de Teiichi. Ella lo comprendió y habló. Bueno. Viendo que traes a alguien fuerte y valiente. Se los podré contar a ustedes. Habló Takamatsu con seriedad, pues reconocía que aquella anécdota le incomodaba mucho. Ella relató que hacía sus labores habituales en el consultorio. De repente ella sentía la incomodidad de algo. De una situación de algo que no estaba bien. Los jóvenes y Ken solo prestaban atención a la historia de la doctora. Takamatsu de reojo pudo percatarse de una silueta oscura. Deforme. Pero de repente esa silueta desapareció. Dejando una pañoleta ensangrentada. Ella después de ello, decidió terminar rápido e irse a casa. Al acabar aquel relato, los jóvenes estaban asustados, Yuko estando escondida. Se sentía indiferente. Kirie espiaba desde lejos. Pues quería evitar a toda costa a Yuko su sola presencia. La incomodaba bastante. El único que mostraba calma ante el panorama era Ken. Vaya. Joven Teiichi, parece que a tu aliado no le asustó este escenario. Hablaba Takamatsu con algo de asombro ante la calma de Kenshiro. Aunque de igual sentía nervios ante su mirada tan furtiva. Como si la quisiera atacar o algo similar. Teiichi respondió. Por eso lo tenemos en nuestro bando. Hablaba sereno el pelirubio. Okonoji igual dio su opinión. Señorita Takamatsu. Se acostumbrara a la seriedad del señor Kenshiro. Tal vez de miedo, pero es genial cuando lo conoce. Hablaba Okonoji sobre la personalidad de Ken a la doctora de la escuela, para que ella le empezara a agarrar algo de confianza. Yuko no se acercaba, solo se disponía a espiar. Ella estaba en la entrada de la enfermería, escuchando todo sobre ese supuesto fantasma. Parte 4. Aún así Teiichi quiso indagar más sobre el suceso. Dígame, señorita Takamatsu. ¿Vio cómo era ese fantasma? ¿Su apariencia? ¿Algo? Inquiría Teiichi, evitando incomodar mucho a la doctora. La doctora presente tenía una mirada perdida tras ese suceso anteriormente contado. No. Lo siento, no pude verlo del todo bien, me ganó el miedo. Pero solo recuerdo la vez que te di una toalla, pero cuando regresé. Ya no estabas y habían dos. Explicaba Takamatsu. Yuko solo estaba espiando en la conversación. Al final el pequeño grupo se despidió sin antes decir algo. Chicos. ¿Podrían permitirme hablar con el que cuida la ala vieja de la escuela? Habló Takamatsu con una sonrisa en la cara, Okonoji como Teiichi se retiraron. Algo preocupados por la reacción que tendría la doctora hacia Ken. Mientras Okonoji y Teiichi se iban. Yuko igual seguía al pelirubio. Aún así ella se preocupaba por Ken. Por su parte Kirie tomaba el lugar donde Yuko espiaba. Regresando con la doctora Takamatsu y Kenshiro. Tengo una duda. ¿Quién eres realmente? Jamás había sabido que en la junta de profesores contratarían a un velador. Sino yo misma lo sabría. Inquiría Takamatsu viendo exactamente a Ken. Ken por su caso mantenía la calma. Respondiendo esto. Tiene razón, joven. Solo soy un viajero, aquellos chicos me dieron asilo en ese viejo lugar. Kirie solo escuchaba. La doctora Takamatsu. Lo pensaba bien en primera. El edificio viejo era un sitio abandonado a su suerte. Lleno de misterios tétricos.
Ella de igual manera sabía que ir a ese lugar era una completa locura por las leyendas y mitos que radicaba en ese sitio. Aún así ella se paró enfrente de Ken. Un gusto. Me llamo Takamatsu, soy la doctora de esta parte de esta escuela. Shio Konohi, que es enérgica, y Teiichi, que es un joven afable, confían en ti. Yo lo haré. Sabes, ese sitio está maldito. Pero al verte bien. Imagino que eres muy valiente al estar ahí. Takamatsu no era tonta, ella se había dado cuenta que Ken no era alguien común. Un gusto. Soy Kenshiro. Ken extendía la mano para estrecharla con la médico. Takamatsu se quedó atónita ante la mano del sujeto que tenía enfrente. Al estrecharla, se dio cuenta de lo grande que era. Ruborizadose un poco. Mientras tanto, en otro lugar. En el club de investigación paranormal. Se hallaban dentro Yuko, Okonoji y Teiichi. Estos tres hablaban al respecto sobre el caso nuevo que tenían entre manos y preocupados por la reacción de la doctora Takamatsu y Ken. Pero Yuko habló pues sabía que todo iba originado en ella y la segunda toalla. Teiichi, recuerda que yo use la segunda toalla. Además no quiero que esa doctora le haga algo a Ken, pues sabes que es riesgoso que otros lo vean. Decía Yuko a Teiichi, ella lo expresaba con seriedad. Pues por ese descuido, la doctora Takamatsu cree que existen espectros dentro de la enfermería. Así que no intentes hacer algo o arruinar esto, Teiichi, solo me mostraré por un par de segundos y desaparecer. Debo ser responsable de mis actos. Hablo con orgullo, Yuko. Teiichi por su caso estaba boquiabierto por esas palabras, y esa acción desinteresada de Yuko. Por su parte, Okonoji ya se había retirado a su hogar. Regresando con Ken y Takamatsu. Sabes, para ser un hombre. Sí que eres muy fuerte, ¿crees que haya algún fantasma aquí o en la parte vieja? Bueno, debo dejarte ir. Me dio gusto conocerte, si un día necesitas algo. Puedes venir encantado hasta aquí y tranquilo. No diré nada sobre ti. Solo cuida a esos jóvenes. Tienes una valentía que desborda paz. Hablaba Takamatsu aún Ken sereno. Ken aceptó gustoso. Tras esa charla, él se retiró de la enfermería. Kirie escuchó todo, legando la seguridad del club a Ken. Ella ahora estaba convencida de que él no tiene malas intenciones. Aunque aún así se pregunta el por qué relacionarse con Yuko. Mientras tanto, Yuko con sus habilidades fantasmales se desvanecía. Teiichi se quedó sentado, algo resignado. Sabía él que ella tal vez haga más mal que bien. Solo no deseaba reprochárselo. Minutos después. Llegaba Ken y Kirie. Sin antes ellos caminar. Lado a lado, ninguno decía palabra, hasta que Kirie codeó el brazo de Ken. Para que ella se dé cuenta que es un brazo muy grande y fornido, ella se había sonrojado un poco. ¿Sucede algo, joven Kirie?, inquirió Kenshiro a una ruborizada Kirie. Kirie habló, tapándose la cara, evitando algo de vergüenza. Parece que a la doctora Takamatsu le agradaste. Eso es bueno, muy bueno. Sinceramente pensé que llamaría a la policía o algo parecido, digo. No todos los días se pasa por el colegio un individuo de casi 2 metros, musculoso y con una mirada más filosa que una daga. Decía en broma Kirie, que lo aceptó de buen grado. Supongo que es gracias a los jóvenes Okonoji y Teiichi. Ahora vamos con ellos, aquella doctora tenía una mirada melancólica. Habló con calma Ken, Kirie asintió encantada. Llegando a la entrada del club. Estaban Kirie y Ken. Pero la antes mencionada veía con seriedad a Teiichi. Mientras tanto Ken solo tenía su semblante sereno como siempre. Vamos por Yuko. Habló Teiichi preocupado por lo que haría la pelinegra de cabellera negra y larga a la doctora Takamatsu. Kirie y Ken asintieron. Ya en los pasillos del viejo edificio escolar. Kirie como Teiichi dialogaban sobre la actitud impredecibles de Yuko, aún así Kirie recordó lo que le había dicho Ken al respecto sobre la doctora Takamatsu. Esa expresión melancólica. Kirie empezaba a comprender que aquella mujer se guardaba algo. Mientras tanto con Yuko. Ella había llegado al consultorio. Ahí estaba detrás de la doctora Takamatsu. Ella desprendía un ambiente pesado.
La doctora sentía aquella presión. Sentía una incomodidad palpable. Yuko, con una mirada maliciosa, solo deseaba que aquella mujer volteara la mirada, solo eso necesitaba. Ya para después desaparecer, gracias a sus habilidades fantasmales. Ya cuando la doctora iba a voltear su cabeza para ver lo que la incomodaba. Alguien entra con premura a la enfermería. Parte 5. Doctora Takamatsu. ¿Podría hablar con usted un momento? Preguntó Teiichi, del cual este entraba junto a Ken y Kirie. Yuko como la doctora se percataron de la presencia del grupo. Perdón por mi intromisión, señorita Takamatsu. Pero desearía escuchar lo que nos contó. Por favor. Habló Teiichi haciendo una reverencia de disculpa a la doctora, pues él sabía que para ella relatar lo mismo le podría ser incómodo. Ken le tocó el hombro a la doctora. Desde su origen. Habló Ken con voz calmada. Takamatsu se asustó un poco, pues ella había visto que él estaba junto a los jóvenes. Dándose cuenta que no es alguien normal. Demostrando así una agilidad inverosímil. La doctora poniendo una cara de resignación. Ella estaba sentada en una silla. Ponía una mirada melancólica. Comprendo. Se los contaré. Yo estudiaba hace 15 años atrás. En ese entonces tenía un amigo llamado Kasizaki. Éramos muy cercanos, pues era un amigo de la infancia. Lamentablemente teníamos prisa en ese entonces. Pues me acuerdo que llovía a cántaros. Lamentable Kasizaki sufrió un aparatoso accidente. Él se había golpeado la cabeza, para mi buena suerte. Pasaba la doctora de ese entonces. Aunque logré ayudarle, él nunca despertó. Aquella anécdota dejó desconsolados a Teiichi, Kirie que espiaba la conversación. Pues estar junto a Yuko le incomodaba mucho y a la misma Yuko. Aunque el pequeño grupo veía a Ken sereno. Yuko no le diría nada, pues ella ya había visto lo que es Ken realmente. La doctora veía a Ken. Aunque no lo conocía, se mantenía muy tranquilo. Aún así Teiichi habló. Imagino que por eso se volvió doctora. Para honrar la memoria de su amigo. Dijo Teiichi con un tono respetuoso. Para evitar faltar al respeto a la doctora Takamatsu. No lo creo, joven Teiichi. Al recordarlo pienso que debí haber hecho más que solo llorar. Hablaba Takamatsu en un tono melancólico, pues al recordar a Kasizaki le seguía doliendo. Pero Ken detectó la melancolía de la doctora Takamatsu. Dando su opinión. Usted honra aún al joven Kasizaki. Vela por los estudiantes de este lugar, el donde quiera que esté. La estará cuidando. Dijo Ken. Sereno, mientras se retiraba de la enfermería. Teiichi quería opinar, pero sintió que Ken le había ganado la oportunidad, cosa que le alegró. Kirie no sabía qué decir, parece que él entendía a la perfección a la doctora. Yuko, por su caso, no opinaba nada. Solo estaba sentada al lado de Teiichi, pero veía de reojo a Ken. La doctora veía irse a aquel hombre, ya le pareció más que interesante. Supongo que tiene razón su amigo. Después de esto pienso que no es tan tenebroso esto. Exclamaba Takamatsu tranquila, regalándole una sonrisa a un Teiichi sorprendido. Ya después de esa reunión. Lo que quedó del pequeño grupo se fueron a sus respectivos hogares. Yuko en su caso fue con Ken. Para vigilar o ver qué hacía. Viéndolo a él meditar en el techo de la parte vieja. Se le veía iluminado como el oro. Gracias al Amon. Yuko quería hablar con él. Pero no quería molestarlo. Así que agarró una piedra pequeña y se la lanzó. Ken lo agarra con los dedos y lo aprieta, haciendo polvo está. ¿Necesitas algo? Joven Yuko. Decía Ken. Yuko solo se impresionó por los reflejos que Ken tenía. De hecho sí. Tengo una duda, cuando vi tus recuerdos. Mi duda es, ¿por qué dejaste atrás a esos pequeños que te siguieron en tu aventura? Eso es muy cruel. Habló Yuko molesta. Pues creía que al ver a Lin y a Bat solos en el postapocalipsis podría ser suicida. Ken algo melancólico habló. Tienes razón, joven Yuko. Me enfoqué tanto en buscar a Yuria, que los había olvidado. Pero al final ellos me contaron que fueron con Mamiya. Yuko suspiró.
Aunque tenía una cara molesta, dio su opinión. Lo comprendo, pero no es lo que haría un adulto. Como sea. Solo me sentaré a tu lado. Tú sigue con lo que hacías. Habló con seriedad Yuko. Para ese entonces el anochecer imperaba. Ken veía el firmamento. Yuko solo estaba sentada a su lado, viendo lo que él veía. Oye Ken, ¿crees que esa doctora sea confiable? Temo que mencioné tu existencia a la escuela o algo parecido. Habló Yuko pues recordó a Takamatsu hablar con Ken. No confiaba del todo en aquella mujer. Ken solo respondió. Tranquila joven Yuko. Ella es de fiar. Yuko no dijo nada. Al día siguiente en el club de investigación paranormal. Teiichi como Okonoji relataban lo pasado en la enfermería. En cómo Takamatsu afrontó un poco su pasado. Yuko estaba detrás de Teiichi, reconoció ella que la interacción entre él y la doctora la ayudó a afrontar ese miedo, aunque el valor de que le aquella mujer algo de esperanza. Aún así veía como Okonoji mencionaba algo del Spirited Away alternativo. Una leyenda no tan conocida a comparación de las que sí son referencias a Yuko. Okonoji hablaba sobre este nuevo misterio. Mencionando ella que aquella víctima sufrió mucho más de lo que se aparentaba. Mientras ella hablaba, aparecía Kirie. Ella estaba entrando, dando pisotones dentro del club. Teiichi, Okonoji y Yuko veían extrañados el raro comportamiento de Kirie. Parece que los 7 misterios están relacionados con Yuko. Así que desde ahora y siempre. Me uniré a ustedes, así que cuídenme. Habló con mucha pena Kirie. Yuko estaba fastidiada por esta resolución, Okonoji estaba feliz de tener una nueva aliada. Ken en su caso estaba meditando. Fortaleciendo su amon. Fin del capítulo 6 Papus. Saludos banda.